Conoces la historia más chocante de la Biblia. Muchas personas no lo saben, pero existe una narrativa tan perturbadora que rara vez se menciona en los púlpitos, tan impactante que hizo que una nación entera entrara en guerra civil y tan violenta que casi exterminó una tribu entera de Israel. En Jueces 19 encontramos un relato que desafía nuestra comprensión de la naturaleza humana y nos hace cuestionar hasta dónde puede llegar la degradación moral de un pueblo. Esta es la historia de la concubina del levita, un episodio que cambió para siempre el curso de la historia de Israel. Lo que voy a compartir contigo hoy no es solo otra historia bíblica, sino una advertencia sobre cómo una sociedad puede desmoronarse cuando abandona sus valores morales. Esta narrativa nos muestra que, cuando el pueblo de Dios se aleja de sus principios, las consecuencias pueden ser devastadoras. Lo que sucedió aquella noche en Gibea no quedó restringido a esa ciudad, sino que desencadenó una serie de eventos que casi destruyen una de las 12 tribus de Israel. Era un período oscuro y complejo en la historia de Israel, una época que el propio texto bíblico describe con palabras perturbadoras. No había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Esta frase, lejos de ser solo una observación histórica, revela una sociedad al borde del colapso moral. El sistema tribal, establecido por Dios a través de Moisés y fortalecido por Josué, estaba fragmentándose. Las 12 tribus, que deberían permanecer unidas bajo la alianza divina, comenzaban a distanciarse unas de otras. El santuario en Silo, que debía ser el centro de la vida religiosa y social, ya no ejercía la misma influencia sobre el pueblo. La influencia cananea se infiltraba cada vez más en la sociedad israelita. Los altares paganos, que debieron haber sido destruidos durante la conquista, aún salpicaban las colinas. Las prácticas idólatras de los pueblos vecinos seducían a los israelitas, creando una peligrosa mezcla de rituales paganos con la adoración al Dios verdadero. En este escenario de decadencia moral, los levitas, que debían ser los guardianes de la ley y los maestros espirituales del pueblo, muchas veces se dejaban contaminar por el ambiente que los rodeaba. Habían sido elegidos por Dios para un propósito sagrado: enseñar la ley, mantener el culto, preservar la pureza de la adoración. Sin embargo, muchos de ellos se alejaban de este llamado divino. El levita de nuestra historia vivía en las montañas de Efraín. La región, conocida por su belleza y fertilidad, albergaba diversos santuarios locales, muchos de ellos dedicados a dioses paganos. Era un ambiente donde el sincretismo religioso florecía, donde las líneas entre lo sagrado y lo profano se volvían cada vez más tenues. La decisión de este levita de tomar una concubina ya nos dice mucho sobre el estado moral de la época. Aunque la práctica era legalmente aceptada, no era ese el estándar establecido por Dios desde la creación. Para un levita, que debía ser ejemplo de santidad y rectitud, tal elección revelaba un compromiso ya debilitado con los ideales divinos. La ciudad de Belén de Judá, de donde venía la concubina, tenía su propia importancia histórica. Sería más tarde el lugar de nacimiento del rey David y posteriormente del propio Mesías. Pero en aquella época era solo otra ciudad donde las tradiciones de los ancestros se mezclaban con las influencias paganas circundantes. La relación entre el levita y su concubina reflejaba las complejidades sociales de la época. Una concubina ocupaba una posición legalmente reconocida, aunque inferior a la esposa principal. Sus hijos tenían derechos de herencia, aunque limitados. Era una institución que, aunque tolerada por la ley mosaica, frecuentemente generaba tensiones y conflictos familiares. La narrativa toma un rumbo dramático cuando el texto bíblico nos revela que la concubina cometió adulterio contra él o se irritó con él. La propia ambigüedad de la expresión hebrea original nos hace reflexionar sobre la complejidad de la situación. El verbo hebreo zaná, usado aquí, puede significar tanto infidelidad literal como una ruptura metafórica de la relación. En su decisión de regresar a la casa paterna en Belén, la concubina rompe con todos los costumbres sociales de la época.
En la sociedad patriarcal del antiguo Israel, una mujer que abandonaba a su marido corría serios riesgos, incluyendo la posibilidad de castigo por lapidación. Esta decisión drástica nos lleva a cuestionar ¿qué circunstancias habrían llevado a una mujer a asumir tal riesgo? Por 4 meses, ella encontró refugio en la casa de su padre. El período es significativo. No fue una ausencia breve, sino un tiempo suficientemente largo para indicar una ruptura seria. Durante todo ese tiempo, el levita no tomó ninguna medida legal contra ella, algo inusual para la época. Su posterior decisión de ir a buscarla personalmente sugiere sentimientos complejos que van más allá de la mera cuestión de propiedad, como era común ver a las mujeres en aquella sociedad. El viaje del levita a Belén no fue una decisión impulsiva. Se preparó adecuadamente, llevando consigo a un siervo y 2 asnos, uno para él y otro presumiblemente para traer de vuelta a la concubina. Esta preparación cuidadosa sugiere premeditación y posiblemente una genuina preocupación por la reconciliación. Cuando finalmente llegan a la casa del padre de la concubina, la recepción es sorprendentemente cálida. El texto dedica varios versículos para describir la insistente hospitalidad del suegro. Durante 5 días, persuade al yerno a quedarse un poco más, siempre usando la misma frase: «Conforta tu corazón con un bocado de pan». Esta repetición no es accidental. Crea una tensión narrativa que presagia eventos más graves. La hospitalidad exagerada del padre puede interpretarse de varias maneras. ¿Sería un genuino deseo de reconciliación? ¿Un presentimiento paterno del peligro que aguardaba a su hija? ¿O simplemente la expresión cultural de la hospitalidad oriental llevada al extremo? El texto no nos da respuestas directas, pero la insistencia del padre en prolongar la estadía se volverá aún más significativa a la luz de los eventos subsiguientes. Mientras los días de fiesta se prolongan en la casa del padre, el ambiente externo permanece amenazador. El contraste entre la seguridad temporal de la casa paterna y los peligros del camino que los espera no podría ser más marcado. La decisión de partir, cuando finalmente se toma, marcará el inicio de una serie de eventos que transformarán esta historia en una de las narrativas más perturbadoras de las Escrituras. La reconciliación aparente entre el levita y su concubina también merece atención. El texto no menciona ninguna conversación entre ellos, ninguna resolución de los problemas que causaron la separación inicial. Este silencio textual es significativo, sugiere una reconciliación superficial, sin abordar las cuestiones profundas que habían causado la ruptura de la relación. La decisión de partir al atardecer marca el inicio de una cadena de eventos trágicos. El texto bíblico es meticuloso al describir cómo el padre de la concubina intenta, por última vez, persuadir al grupo para que se queden. He aquí que el día está declinando, argumenta, con una preocupación que más tarde se probaría profética. Pero el levita, tal vez movido por un sentido distorsionado de urgencia, insiste en partir. La primera parte del viaje los lleva hasta las proximidades de Jebús, que más tarde se convertiría en Jerusalén. En este momento ocurre un diálogo revelador entre el levita y su siervo. Con el sol ya poniéndose, el siervo sugiere que pasen la noche en la ciudad de los jebuseos. Su sugerencia es práctica y sensata. Después de todo, la noche se acercaba, y cualquier refugio sería mejor que ninguno. La respuesta del levita, sin embargo, revela un orgullo religioso que resultaría fatal. No entraremos en una ciudad de extranjeros que no son de los hijos de Israel. Su negativa a buscar refugio en Jebús demuestra una ironía trágica. Evita una ciudad pagana en busca de seguridad entre su propio pueblo. Pero es justamente entre sus hermanos donde encontrará el horror. La decisión de seguir hasta Gibea parecía superficialmente más apropiada. Después de todo, Gibea era una ciudad benjamita, habitada por el pueblo de la Alianza. El levita presumía que allí encontraría la hospitalidad, que no solo era una costumbre social, sino una obligación religiosa entre los israelitas. Esta presunción se basaba en siglos de tradición,
donde la hospitalidad era considerada sagrada. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Al llegar a Gibea, el grupo se encuentra con la primera señal alarmante. Nadie los recibe. Permanecen en la plaza de la ciudad, esperando que alguien ofrezca refugio, según la costumbre. El texto enfatiza este detalle. Nadie los recogió en casa para pasar la noche. Esto no era solo una falla de hospitalidad, sino una violación grave de los principios más básicos de la sociedad israelita. La ausencia de hospitalidad en Gibea no era accidental. El texto sugiere una degradación moral profunda en la ciudad. Los habitantes no solo habían abandonado las prácticas de hospitalidad, sino que, como veremos, se habían corrompido hasta el punto de asemejarse a las ciudades más depravadas mencionadas en las Escrituras. Finalmente, un anciano, también de las montañas de Efraín, pero viviendo en Gibea, regresa del trabajo en el campo y encuentra a los viajeros. Su pregunta: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Era el saludo tradicional para viajeros, pero también servía para establecer conexiones tribales y familiares. Al descubrir que el levita era de su propia región, ofrece refugio. La hospitalidad del anciano contrasta dramáticamente con la indiferencia de los habitantes de Gibea. No solo ofrece refugio, sino que insiste: todo lo que te falte quedará a mi cargo, solo no pases la noche en la plaza. Sus palabras revelan tanto generosidad como un conocimiento preocupante de los peligros que la noche en Gibea podría traer. El texto construye una tensión creciente. La seguridad temporal ofrecida por la casa del anciano pronto se probará ilusoria. La noche que se acerca traerá eventos tan horribles que marcarán para siempre la historia de Israel. La atmósfera cambia drásticamente cuando, después de que el grupo se ha acomodado en la casa del anciano, hombres de la ciudad rodean la residencia. El texto los describe como hijos de Belial, una expresión hebrea que denota la más profunda depravación moral. No eran simples criminales, sino hombres que habían abandonado completamente cualquier sentido de moralidad o temor a Dios. Sus exigencias resuenan de forma perturbadora con un evento similar registrado en Génesis, la historia de Sodoma. «Saquen al hombre que entró en su casa para que lo conozcamos», gritan. El uso del verbo conocer aquí no deja dudas sobre sus intenciones perversas. La similitud con el episodio de Sodoma no es coincidencia. El autor bíblico está deliberadamente trazando un paralelo para mostrar hasta qué punto Israel se había degradado. El dueño de la casa intenta negociar con la multitud, siguiendo un patrón tristemente similar al de Lot en Sodoma. Su oferta, entregar a su propia hija virgen y a la concubina del levita, revela cuánto había deteriorado la sociedad. Incluso aquel que había demostrado hospitalidad estaba dispuesto a sacrificar mujeres inocentes para preservar a su huésped masculino. El momento más chocante de la narrativa ocurre cuando el propio levita, aquel que debía ser un ejemplo de rectitud moral, agarra a su concubina y la empuja fuera, entregándola a la multitud enfurecida. El texto no suaviza la brutalidad de sus acciones. Este hombre, que había viajado días para hablar a su corazón y traerla de vuelta, ahora la usa como escudo humano para salvar su propia vida. La descripción de lo que sucede a continuación es deliberadamente sucinta, pero devastadora en su impacto. La concubina es abusada durante toda la noche, hasta el amanecer. El texto menciona que, al amanecer del día, la dejaron ir, una frase que esconde horas de terror indescriptible. A la mañana siguiente, encontramos una de las escenas más conmovedoras y al mismo tiempo repugnantes de la narrativa. La mujer, después de sufrir una noche entera de violencia, se arrastra hasta la puerta de la casa donde su marido está y cae allí. Sus manos sobre el umbral de la puerta
parecen un último gesto de súplica por ayuda. La reacción del levita es de una frialdad chocante. Al abrir la puerta por la mañana, encuentra a su concubina caída y dice: «Levántate y vámonos». No hay ninguna demostración de compasión, ningún gesto de consuelo. Cuando ella no responde, simplemente la coloca sobre el asno y parte hacia casa. Esta sección de la narrativa revela no solo la depravación de los hombres de Gibea, sino también la completa falla moral de las instituciones que debían proteger a los más vulnerables. El levita, el dueño de la casa y toda la ciudad de Gibea se convierten en cómplices de un crimen atroz que tendrá repercusiones devastadoras para toda la nación. Al llegar a casa, el levita comete un acto que chocaría a la nación entera y entraría en la historia como uno de los momentos más perturbadores de las Escrituras. Tomando un hacha, divide el cuerpo de su concubina en 12 pedazos y los envía a las 12 tribus de Israel. Este acto macabro no era solo una expresión de ira o locura, sino un llamado deliberado a la acción, un grito por justicia que sacudiría a Israel hasta sus cimientos. Cada pedazo del cuerpo enviado a las tribus llevaba un mensaje silencioso pero poderoso. Era un testimonio brutal de la degradación moral que se había instalado en Israel. El método elegido por el levita para comunicar el crimen no podía ser ignorado. Era imposible desviar la mirada de esta evidencia tangible de barbarie. La estrategia, aunque horripilante, demostró ser eficaz en su propósito de movilizar a la nación. La reacción de las tribus se describe con una frase que resuena a través de los siglos: «Nunca se vio ni se hizo tal cosa en Israel, desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy». Esta declaración es significativa por varias razones. Primero, establece un hito histórico, comparando este evento con la propia fundación de la nación durante el Éxodo. Segundo, reconoce la singularidad del horror de este crimen. El impacto en las tribus fue inmediato y abrumador. De Dan hasta Berseba, una expresión que significa de norte a sur de Israel, el pueblo se reunió como un solo hombre delante del Señor en Mizpá. Esta unanimidad era rara en Israel, donde las tribus frecuentemente actuaban de forma independiente y a veces incluso hostil entre sí. El crimen había logrado algo que pocos eventos en la historia de Israel habían conseguido: unir a todo el pueblo en un propósito común. En Mizpá, el levita presenta su testimonio. Su relato de los eventos, aunque técnicamente verdadero, omite convenientemente su propia cobardía al entregar a su concubina a la multitud. Esta selectividad en su testimonio revela mucho sobre su carácter, pero la asamblea, movida por la indignación, no cuestiona los detalles de su narrativa. La respuesta de la asamblea es decisiva y unánime. Hacen un juramento solemne de no regresar a sus casas hasta que se haga justicia. Un ejército de 400.000 hombres de guerra se forma, un número que demuestra la magnitud de la movilización nacional. La tribu de Benjamín es instada a entregar a los criminales de Gibea para su castigo. Es importante notar que en este momento aún había una oportunidad para una resolución pacífica. Si Benjamín hubiera entregado a los culpables, la justicia podría haberse hecho sin derramamiento de sangre a gran escala. Sin embargo, la tribu elige un camino diferente, una decisión que llevaría a consecuencias devastadoras. La asamblea en Mizpá marca un punto crucial en la narrativa. Es el momento en que un crimen horrible contra una única mujer se transforma en una crisis nacional que amenaza la propia existencia de una de las 12 tribus de Israel. Lo que sigue es una de las guerras civiles más brutales registradas en las Escrituras. La respuesta de la tribu de Benjamín al ultimátum de las otras tribus revela una lealtad tribal que se sobrepone a la justicia moral. En lugar de entregar a los criminales de Gibea, optan por protegerlos, movilizando 26.000 guerreros para defender la ciudad. Además, Gibea contribuye con 700 hombres escogidos, guerreros de élite descritos como tan hábiles que lanzaban una piedra con honda a un hilo de cabello y no fallaban. Esta decisión de Benjamín
Es particularmente perturbadora, porque demuestra cómo los lazos tribales pueden a veces cegar a las personas ante la gravedad del mal en su entorno. La tribu no solo se niega a castigar un crimen atroz, sino que efectivamente se convierte en cómplice de él al defender a los perpetradores. Es un ejemplo clásico de cómo la lealtad tribal mal dirigida puede llevar a una espiral de violencia e injusticia. El contraste numérico entre las fuerzas es impresionante: 400.000 guerreros de Israel contra 26.700 benjamitas. Lógicamente, parecía una batalla ya decidida. Sin embargo, los eventos que siguen demuestran que la superioridad numérica no siempre garantiza la victoria. En las primeras dos batallas, contrariando todas las expectativas, Benjamín emerge victorioso. En el primer día de combate, Israel pierde 22.000 hombres. Es una derrota devastadora que deja a las tribus en shock. Buscan orientación divina, llorando delante del Señor y cuestionando si deben continuar la lucha. La respuesta divina es afirmativa, pero en el segundo día de batalla pierden 18.000 hombres más. Estas derrotas sucesivas provocan una crisis espiritual en Israel. El texto nos muestra a todo el pueblo subiendo a Betel, llorando y ayunando delante del Señor hasta la noche. La presencia del Arca de la Alianza y del sumo sacerdote Fineses nos da una dimensión de la seriedad del momento. Israel está enfrentando no solo una crisis militar, sino una crisis de fe e identidad. La pregunta que resuena a través del campamento israelita es desconcertante. ¿Por qué Dios permite que seamos derrotados cuando estamos luchando por una causa justa? Es una cuestión que resuena a través de los siglos, familiar a todos los que se han visto luchando por lo que parece correcto, solo para encontrar derrota tras derrota. Las derrotas iniciales de Israel parecen servir a un propósito divino más profundo. Obligan al pueblo a examinar sus propias motivaciones y a buscar a Dios con mayor sinceridad. No era suficiente tener una causa justa, sino que también era necesario tener el corazón correcto delante de Dios. Solo después de esta profunda humillación y búsqueda sincera de Dios cambia la estrategia de batalla. Israel aprende que incluso en la búsqueda de justicia, la arrogancia y la autoconfianza pueden ser obstáculos fatales. La próxima batalla será diferente, no solo en estrategia militar, sino en espíritu. La tercera batalla marca un cambio dramático en la estrategia de Israel. Aprendiendo de las derrotas anteriores, planean una emboscada elaborada. El plan demuestra no solo astucia militar, sino también un cambio fundamental en la actitud del ejército, de la arrogancia anterior a un enfoque más cauteloso y estratégico. Israel posiciona emboscadas alrededor de Gibea, mientras el cuerpo principal del ejército finge un ataque frontal. La estrategia es hacer que los benjamitas piensen que la historia se repetirá como en las batallas anteriores. El texto describe con detalles precisos cómo los israelitas comienzan a retroceder estratégicamente, atrayendo a los guerreros de Benjamín lejos de la ciudad. Los benjamitas, alentados por sus victorias anteriores, caen en la trampa. Están siendo derrotados delante de nosotros como la primera vez, declaran, sin darse cuenta de que están siendo llevados a una trampa mortal. Su exceso de confianza, nacida de las victorias anteriores, se convierte en su perdición. El momento decisivo llega cuando una columna de humo se eleva de la ciudad. Los emboscadores habían entrado en Gibea y prendido fuego a la ciudad. Es un momento de horror para los guerreros benjamitas cuando se dan cuenta de que han sido engañados. El texto describe su reacción con una sola palabra poderosa: miraron, y vieron su ciudad en llamas. La batalla se transforma en masacre. Los benjamitas, atrapados entre el ejército principal de Israel y los emboscadores, intentan huir al desierto. Pero es demasiado tarde. El texto registra números devastadores: 25.100 guerreros benjamitas muertos ese día. Solo 600 hombres logran escapar, huyendo hacia el peñasco de Rimón, donde permanecerían durante 4 meses. La victoria de Israel es completa, pero el precio es terrible.
Las ciudades benjamitas son quemadas, el ganado es muerto, y todos los habitantes son pasados a filo de espada. La venganza va más allá de los perpetradores originales del crimen. Toda la tribu sufre las consecuencias. Es una demostración brutal de cómo la violencia, una vez desencadenada, a menudo escala más allá de cualquier control racional. El texto bíblico no romantiza esta victoria. No hay celebración, no hay cánticos de triunfo como en otras batallas de las Escrituras. En cambio, hay un sentido palpable de tragedia. Hermanos matando hermanos, una de las 12 tribus al borde de la extinción. La devastación es tan completa que surge un nuevo problema: ¿cómo evitar que una de las tribus de Israel sea completamente extinguida? Los 600 sobrevivientes representan el último remanente de Benjamín, pero debido a un juramento hecho en Mizpá, ninguna de las otras tribus puede dar a sus hijas en matrimonio a ellos. La victoria sobre Benjamín rápidamente se transforma en luto nacional. El pueblo se reúne en Betel, y el texto nos presenta una escena conmovedora. Allí permanecieron hasta la tarde, llorando a gritos. La realidad de la casi extinción de una de las 12 tribus comienza a pesar sobre sus conciencias. La pregunta angustiante resuena: ¿por qué, Señor Dios de Israel, sucedió esto a Israel, que hoy falte una tribu en Israel? El problema se vuelve aún más complejo debido a los juramentos hechos en el calor de la indignación inicial. Durante la asamblea en Mizpá, el pueblo había jurado 2 cosas: no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas y matar a cualquiera que no se uniera a ellos en la batalla contra Benjamín. Estos juramentos, hechos con celo por la justicia, ahora amenazan con sellar el destino de la tribu sobreviviente. Los 600 hombres que sobrevivieron en el peñasco de Rimón enfrentan un futuro sombrío. Sin esposas, sin tierras, sin casas a las que regresar, son los últimos remanentes de una tribu que una vez fue próspera. La ironía es punzante. La búsqueda de justicia para una mujer resultó en la muerte de miles, incluyendo mujeres y niños inocentes. Israel ahora se encuentra ante un dilema moral complejo: ¿cómo preservar la tribu de Benjamín sin quebrantar los juramentos sagrados? La solución encontrada revela cuánto el pueblo estaba dispuesto a retorcerse moralmente para resolver un problema que ellos mismos crearon. Primero, descubren que los habitantes de Jabes Gilead no participaron en la batalla contra Benjamín. Usando el segundo juramento como justificación, envían 12.000 guerreros para destruir la ciudad, salvando solo 400 vírgenes para ser dadas como esposas a los benjamitas sobrevivientes. La aritmética de la situación aún deja 200 benjamitas sin esposas. La solución encontrada para este problema es igualmente problemática. Permiten que estos hombres secuestren jóvenes durante una fiesta en Silo. Técnicamente, esto no violaría el juramento de dar hijas en matrimonio, ya que serían tomadas. Estas soluciones demuestran cómo un ciclo de violencia puede llevar a más violencia, incluso cuando la intención es reparar daños anteriores. La destrucción de Jabes Gilead y el rapto de las jóvenes de Silo se presentan como medidas necesarias, pero revelan una profunda falla moral en el razonamiento del pueblo. El texto termina con una nota sombría que resuena a través del libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Esto no es solo una observación histórica, sino un comentario profundo sobre las consecuencias de una sociedad que pierde sus anclas morales. Esta historia dejó marcas profundas en la memoria colectiva de Israel. El texto bíblico la preservó no solo como un registro histórico, sino como una advertencia sobre cómo una sociedad puede desmoronarse cuando pierde sus fundamentos morales. Las repercusiones de este evento resonaron a través de las generaciones siguientes. La recuperación de la tribu de Benjamín fue gradual y notable. Desde el borde de la extinción, con solo 600 sobrevivientes, la tribu no solo sobrevivió, sino que posteriormente produjo figuras importantes en la historia de Israel. El primer rey de Israel, Saúl, vendría de esta tribu.
El apóstol Pablo, siglos después, se identificaría con orgullo como benjamita, demostrando cómo la tribu logró resurgir de las cenizas de la tragedia. El impacto en la ciudad de Gibea también fue duradero. La ciudad, que se convirtió en sinónimo de depravación moral, llevaría esta marca por generaciones. El profeta Oseas, siglos después, aún usaría Gibea como ejemplo de corrupción moral. Desde los días de Gibea pecaste, oh Israel. La ciudad se convirtió en una referencia cultural para el punto más bajo de la degradación moral en la historia de la nación. Esta narrativa también sirve como un punto de inflexión en el libro de Jueces. Ilustra gráficamente el resultado final de una sociedad que abandona progresivamente sus valores morales y espirituales. El ciclo de violencia que comienza con el abuso de una mujer y termina con una guerra civil devastadora demuestra cómo la injusticia individual puede escalar hacia una catástrofe nacional. La posición de las mujeres en esta narrativa merece atención especial. Tanto la concubina como las jóvenes de Jabes Gilead y Silo son tratadas como objetos, no como personas. Sus voces son silenciadas, sus vidas dispuestas por los hombres sin consideración por sus derechos o dignidad. Este tratamiento refleja una deterioración no solo moral, sino también social de la nación. El papel de los líderes religiosos, particularmente el levita, también es crucial para entender la profundidad de la crisis. Aquellos que debían ser ejemplos de rectitud moral se muestran tan corrompidos como el resto de la sociedad. La falla del liderazgo espiritual contribuye directamente al colapso moral de la nación. La cuestión de la justicia versus la venganza es otro tema central. Aunque el crimen inicial clamaba por justicia, la respuesta desproporcionada llevó a más injusticia. La línea entre justicia y venganza se vuelve difusa, resultando en un ciclo de violencia que amenaza con destruir la propia estructura de la sociedad. Por último, la narrativa plantea cuestiones sobre la naturaleza de los juramentos y compromisos hechos delante de Dios. Los israelitas se encuentran atrapados entre juramentos contradictorios, buscando soluciones técnicas que eluden el espíritu, pero mantienen la letra de la ley. Esta manipulación de las promesas sagradas revela un enfoque legalista que sustituye a la verdadera piedad.